Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran este hermosísimo día, en este maravilloso miércoles? Nuevamente ha llegado el momento de que nos reunamos en otro episodio de Sanando a través de mi creación, que es un programa que está diseñado para que nos sentemos a conversar con otros consultores en bioexistencia consciente y que compartan con nosotros un pedacito de sus vidas, que nos abran la puerta un poquito a su historia, a su corazón y nos cuenten cómo ha sido su paso a través de diferentes profesiones desde la 3D. En estos momentos estamos enfocados en aquellas profesiones creativas o hobbies creativos y que luego, desde su mirada profunda hacia sí mismos, hacia todo aquello que los ha llevado a transitar diferentes experiencias en su vida, y desde la bioexistencia consciente podamos analizar el qué estaba yo sanando o reparando a nivel ancestral y a nivel de mi infancia, de mi vida y demás códigos que tengo dentro de mí a través de este paso por esta profesión creativa. Entonces, bienvenidos, veo que ya se están empezando a unir. Hola Natalia, Felipe, Silvina y Patri ya se encuentra aquí. Vamos a darle ingreso. Patri es nuestra maravillosa invitada del día de hoy, consultora certificada en bioexistencia consciente y ha accedido a unirse con nosotros en este programa para hablar acerca de su paso por el teatro. A ver, Patri, te mando la invitación porque no veo la solicitud. Bueno, súper contentos de estar acá este hermoso miércoles, de seguir profundizando. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, ay, gracias, te veo, yo te veo, ¿vos Sí, me ves? oh, qué bueno. Fíjate, eres como de las pocas personas que me ven cuando viene este programa. Ay, Escucharé bueno, muy bien, simplemente son códigos, nosotros ya sabemos, no pasa nada, no totalmente. pasa. Bueno, Bueno, ¿cómo estás? qué linda tu presentación y quería felicitarte por concretar este proyecto tan hermoso. Me encanta lo que estás haciendo porque es un espacio que si bien está dirigido en este momento hacia los consultores de Humano Puente, me encanta porque nos muestra que somos humanos, que no es que tenemos todo resuelto y que hemos nacido con todo resuelto. Y eso muchas veces facilita a las personas que por ahí no se animan a acceder a este abordaje, a decir, bueno, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Para qué? No es para mí. Y bueno, como yo siempre digo, cada vez que hago un vivo es una semillita. Así que yo te agradezco esta invitación para hablar un poquito. No, yo estoy súper feliz de que me aceptaste la invitación. Estábamos ya en conversaciones, porque Patri y yo tuvimos un vivo, creo que fue el año pasado, Sí, el y año pasado. estamos en conversaciones de los diferentes pasos que cada una da con su negocio, con sus proyectos, con sus cosas, y ha sido muy bonito poder conectar contigo. Y estábamos buscando un poco la vuelta de, bueno, ¿cómo hacemos para que Patri pueda venir a hablar, dado que en estos momentos nos estamos enfocando en lo que es esta parte creativa? Y Patti ha pasado por un montón de otras profesiones que no parecerían a primera vista ser creativas, aunque todo tiene creatividad detrás, ¿no? Cuando Patti me dice, no, yo tuve un paso por el teatro, dije, aquí fue, vamos a tener Y esta hermosísima oportunidad yo de hablar de esto. Es que, mira, fue tan maravilloso porque yo estaba pasando una consulta y puse el mismo día que tuviste con Andrea. Ok. No pude verlas porque, viste que hay veces que no puedo verlos vivos realmente y a veces lo pasa un mes y recién veo, pero ahí justo empecé a pasar, no es justo, no es casualidad, sabemos nosotros, y cuando empiezo a escuchar el vivo, que quedó grabado, escucho el tema del teatro. Y mientras pasaba la consulta, empiezo a escuchar con atención que hablan del teatro y hablan de lo que significan.
Y a mí me llevaron a esa época de teatro. Fue cortita, pero fue muy significativa. Fue maravilloso. Y de ahí yo te puse, creo, en el posteo, que yo pasé por el teatro y de ahí enganchamos a ver qué. Pero te aclaré que no es que yo era una actriz y que me dediqué de lleno al teatro, pero fue maravilloso ese paso. Sí, es que es súper importante aclarar esto para de pronto consultores que están viendo esto y dicen, no, pero yo realmente no es que tenga una trayectoria súper amplia en alguna de estas profesiones creativas, pero sí en un momento de mi vida fue una herramienta que traje desde un lugar inconsciente para ayudarme a solucionar o a transitar ciertos temas. Es eso. Algunas personas hacen de las carreras artísticas su profesión, su forma de vida, pero algunas veces las usamos como un acompañamiento para nuestros propios procesos internos e inconscientes y está súper lindo que desde este punto de conciencia podamos ir a visitar esos lugares y entender de forma más profunda para qué la estábamos usando. Entonces la invitación está abierta para todas las personas que lo vean desde ese lado y vean acá el día de hoy que Patri nos va a compartir acerca de esta pequeña experiencia, esta pequeña puerta que hizo un momento de su vida que era importante Mira, para ella transitar. te voy a contar un poquito para situarte cómo llego. Dale. Eh, yo a los 20 años me recibí de maestra y me fui a vivir al sur de Argentina, a Santa Cruz, en un pueblo muy chiquito eh, que se llama 28 de noviembre. Bueno, ahí estuve 6 años, creo, y mientras yo desarrollé mi carrera docente, es como que yo cuando me recibí de maestra parece que me hubiera formateado para ser perfecta. Y no podía, digamos, estar fuera de este contexto de ser y de hacer, ¿no? De hacer lo correcto. Y así fue como me desarrollé. ¿Y por qué te hago toda digamos, esta situación? Porque en 28 de noviembre, en ese lugar donde yo fui por primera vez, ahí yo perdí mi primer bebé, mi no nacido. Y fue una situación muy dolorosa, muy traumática, que es algo que no hablé más del tema y con mi esposo no hablamos más porque nos ponía muy mal. No teníamos, yo no tenía cómo gestionar este dolor, sola, solos los dos, muy lejos de la familia, entonces eso como esos dolores como se multiplica. Al poco tiempo quedó embarazada nuevamente de Agustina, mi hija, y bueno, pero con esta situación tan dolorosa nos vamos a la capital de esa provincia, cuando yo quedo embarazada por segunda vez, porque quedamos traumados. Y no pasó algo, entre comillas, te digo, no es que me pasó algo, lo perdí, punto, como tantos embarazos se pierden, ya cumpliendo el tercer mes. Después desarrollé toda mi carrera, estudié psicopedagogía, siempre en este formato perfecto, perfecto de que tiene que estar todo bien. Es como que el deseo del disfrute no estaba incorporado en mi vida. Tuve 2 hijos, de ese formato formé a mis hijos y cuando llega el momento de jubilarme, a mis 43 años, dije, ¿qué tengo ganas de hacer? Voy a hacer algo que no, que no hice nunca o que no pasa nada. Es como tener miedo al ridículo, la vergüenza, ser mal vista, qué sé yo, no sé, todas esas cosas que no, conscientemente no me daba cuenta de que, pero sí sabía que tenía como que ser el ejemplo para el que me viera, qué sé yo, todas esas cosas que uno va mamando. Llego al teatro. Cuando llego al teatro, yo dije, bueno, vamos a probar, total,
así haga una obra y quien me vea, no me importa, porque yo ya no soy más docente, no estoy más en la docencia. Y a partir del teatro empecé a transformar esta faceta mía, que yo tengo muchas características de divertida, de cuando iba al secundario a hacer sketch, jodona, todas esas cosas, pero no encuadraban en mi código de lo que era ser una maestra en esa época, ¿no? Y bueno, así fue que llegué al teatro y la primera charla que tuvimos con el teatro a mí me impactó porque ninguno de los que estábamos ahí nos conocíamos. Y ahí Marcos, el director, que recién llegaba de Chile, nos propone que cada uno, bueno, se fuera presentando. Y yo lo que observé de esa primera reunión, la observé de afuera, nunca me identifiqué yo. Cada uno, no sé qué pasó ahí, pero cada uno mostró un dolor diferente por lo que iba. Una porque la psicóloga le había sugerido, otra porque estaba atravesando un duelo muy fuerte con una pérdida, no sé si de separación, otra que le pasaba tal cosa, tal otra, pero a mí me llamó la atención eso. Yo ya había hecho, cuando estudié la carrera de psicopedagogía, había hecho psicoanálisis, hice 3 años. Y se me qué interesante. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar técnicas y esas técnicas nos fueron llevando como a soltarnos y a empezar a aflorar tus emociones, porque era un taller de teatro. Y Marcos nos propone algo que fue lo que creo que a nosotros nos marcó. Y él nos dice, elijan cada uno, no es que la primera, yo te estoy contando todo lo que pasó durante el año, pero elijan una canción que a ustedes lo identifiquen, lo representen, con una emoción, la que sea. Y cuando la que sea, porque vamos a trabajar y en función de eso vamos a hacer la exposición a fin de año. Y a mí me vino el tema el de 2 de abril, que habla esta canción, fíjate vos, por eso te hice todo el relato. Sí, sí, sí. Porque después que pasaron, desde el 94, qué sé yo, tenía casi 20 años, 18, 19 años, ahí vuelvo a poner en tema esa situación que yo había vivido, esa emoción que yo había vivido, que fue perder un bebé. Porque fíjate vos que esa canción que es la de Era en abril, que Paglietto la graba creo que en el 82, y esta experiencia yo la tuve en el 89, o sea que 7 años escuché esa canción, porque estaba de moda, lo que sea, pero nunca le di el significado hasta que yo estuve en esa canción que era lo que significa el dolor de perder un bebé. Entonces la propuesta era trabajar con esa canción, pero no cantándola, sino con un pedazo de la letra. Y eso fue maravilloso porque después de 18, 19 años me volví a encontrar con esa situación trabajándolo desde el abordaje del teatro, que el teatro tiene algo muy, muy particular, que es que te permite, a ver, ser otra persona siendo vos, porque por más que hagas otro personaje, terminás siendo vos de alguna manera. Y en esta oportunidad yo tenía que ser ese personaje de esa Patri de 23, 24 años. En mi caso, hay otros que eligieron una canción que era muy alegre y muy divertida y a cada uno nos llevó a lugares distintos.
Y fíjate vos lo importante, porque el vivo que vos tuviste con Andrea me disparó a buscar el material nuevamente. Claro, Y la obra se llamaba Las estaciones del alma. sí, sí me contaste, hermoso. Y yo digo, wow, ese fue el primer acercamiento. Y después yo decía, cuando vos me decís, bueno, vamos a ver qué hacemos con la bioexistencia, yo en teatro, para mí, en ese momento, fue poder poner en palabras, que fue muy doloroso, porque no sabés todo lo que a mí me costó, poner en palabras ese texto que era un párrafo, pero lo trabajé, lo trabajé, lo trabajé y pude trascender el dolor, que no estoy segura, pero creo que en terapia nunca lo había hablado, por ejemplo, ¿no? Y fíjate vos que uno puede hacer un análisis de una manera o de otra, y cuando yo digo, bueno, de la bioexistencia, ¿qué le traigo o qué puedo ver ahí? Pasaron los años eh, y yo ahí descubro, charlando con mi mamá, ella en ese año o al otro año o a los 2 años va y vive conmigo un año allá en el sur, y ella me dice, yo hacía teatro y me encantaba el teatro. Hice obras acá en el Teatro de Paraná del 3 de febrero que se llamaba, y me empezaba a contar cosas que yo nunca había charlado de estos temas con mamá. Entonces lo que yo sentí que de alguna manera le concreté ese cielo a ella yendo al teatro, ¿no? Porque ella de soltera lo hizo, una vez que se casó, se formateó y no hizo nada más. Y a mi mamá le encantaba, por ejemplo, tocar el violín, otra parte artística. Claro. Y ella lo deja porque cuando era maestra y tocaba el violín, viste que el violín es como todo instrumento, que para aprender tenés que practicar, practicar, practicar. Ella estaba en una pensión y practicaba y compartía esa pensión con otras amigas, con otras compañeras. Enseguida le dijeron, no, acá, esto no, porque viste que es molesto. Y ella, en vez de decir, bueno, listo, yo cuando vuelva a mi casa practico, no, lo dejó. Y así fue dejando un montón de cosas. Mi mamá le encantaba pintar, pero eso yo lo descubrí. Mirá, ay, qué hermoso, acá llueve y no sabés cómo llueve. Lo descubrí con ella cuando ya de adulta, yo viviendo lejos de ella, porque somos muchos hermanos y bueno, es como que se distribuía entre los otros hijos. Entonces yo creo que parte del teatro y parte de la parte artística que ella no pudo concretar. Y de alguna manera yo la unía con la bioexistencia consciente cuando en el teatro es como que vos te pones una máscara. En esa obra que hicimos nosotros, cada uno tenía una máscara y estaba todo en un cuadro con máscara. Cuando actuábamos nos sacábamos la máscara. Y como en el teatro vos, vos necesitas esa protección o esa máscara, ¿no? Para representar otra cosa, un personaje, una identidad. Y yo decía, bueno, mi mamá
perdió 2 embarazos también, ¿no? Y eso me hace también, todo este tiempo estuve reflexionando, qué silencio que habrá tenido ella también, porque yo lo callé, ¿me entendés? Y, y- y callar un dolor es, es muy fuerte, es muy grande, porque cuando uno no tiene herramienta, no tenés elemento para poder procesarlo, lo callás. Pero bueno, nosotros sabemos en bioexistencia que lo que nosotros callamos, el cuerpo habla. Lo habla. De alguna u otra forma termina saliendo y si no sale a través tuyo, termina saliendo de pronto en las otras generaciones que vienen a mostrarnos ese dolor para que lo miremos, dejemos de evadirlo. Mm. Y aquí en este caso, mira qué interesante que tú terminaste dándole una vía a toda esa creatividad que mamá también terminó embotellando al empezar a interpretar un rol, que fue un poco también lo que te pasó a ti, como tú tenías toda esta creatividad que estás contando cuando estabas creciendo y al pasar a interpretar el rol de la maestra perfecta, cómo se fue quedando eso de lado y no te permitiste volver a abrirte, digamos, a otros roles hasta que te jubilaste. Es como que era, bueno, hasta acá vos te pones, te recibiste de maestra y tenés que tener estas características. Es en mi código, no es que los docentes son así. No, no, No sé no, cómo por le llaman supuesto. allá. Sí, también el tuyo, específicamente el tuyo, Claro, claro. Y de pronto de dónde viene el necesito ser una maestra perfecta o perfeccionista, ¿no? Porque eso también viene de otro código específico de atrás que podríamos conversarlo en en otro otro, video porque está en, bien interesante explorarlo. en otro vivo. Imagínate vos que yo era tan perfeccionista, eh, tenía primer grado, ¿no? Y tenía una sala de 28, 30 niños y siempre 3 o 4 repetían. Y yo me quedaba clavada con esos 3 o 4 y no podía hacer, no podía hacer. ¿Y qué hice? Estudié psicopedagogía, pensando que si yo hice toda una carrera universitaria, después que hice toda la carrera que duró 5 años, comprendí que no era tampoco por ahí. Ujú. Imagínate vos cuando ingresé a Humano Puente, más todavía, ¿no? Y, y bueno, yo creo que vine a reparar muchas cosas de mi mamá, porque también ya de adulta, recibida, yo ya con niños, o sea, con 2 hijos, con esposo, la familia, Armando y todas esas cosas, después que me recibo, una de las cosas que me dice mi mamá es, yo quise estudiar psicopedagogía. Ella una vez me dijo que era algo de ciencia de educación y otra vez me dijo de psicopedagogía, pero no lo pudo hacer porque no, ya estábamos nosotros, ¿me entendés? Sí. Y yo terminé concretando una carrera con niños, como ella trató de hacerlo. Entonces tengo como que voy viendo que tengo muchas cosas que voy reparando, como que voy sanando, que ella no se permitió. Y fíjate vos que ella tuvo Parkinson. Así que imagínate vos la combinación perfecta de control, que nada se salga de control, que, ¿me entendés? Es como que no podría cuadrar estas profesiones fuera del formato que ella tenía. Y bueno, desde la bioexistencia consciente, yo estoy descubriendo, porque estoy en pleno Riorix y qué sé yo, cosas de mi abuela también, eh, como que no estaba permitido, ¿no? Y bueno, mi papá, que era
un bailarín espectacular. Cuando la conoció mi mamá se terminó todo. Tenía que ser todo así, ¿me entendés? El formato. Así que yo venía repitiendo ese formato tan... Claro, es justo lo que te iba a decir, es como tú igual estabas manifestando el Parkinson en tu vida sin tenerlo Exacto. como el síntoma en el cuerpo, pero era tu realidad, era lo que estabas generando para ti, ¿no? Qué interesante eso. Me vuelvo un momentito para aquellas personas que están viendo el vivo y no saben de pronto porque no han participado. Patri nos hablaba mucho de la canción que escogió y que fue tan importante en su vida y no he mencionado esto en ningún vivo y no sé por qué, creo que no hemos llegado al tema. Es, yo siempre le pido a todas las personas que se suben en este programa que me digan una canción que los lleve a revivir ese momento, que los conecte emocionalmente con el momento en el cual hicieron su tránsito por esta profesión o por este hobby. Y qué importante porque en el momento en el que finalmente hablamos de esto, Patri nos cuenta que era fundamental para su proceso en el teatro el buscar una canción que despertara emociones, porque es que la música tiene un poder maravilloso de como de anclar emociones en el tiempo y cómo lo estaba explotando, digamos, tu profesor de taller de teatro para que tú pudieras traer eso a liberar las emociones, la importancia del teatro a la hora de liberar las emociones y que era lo que te creaste para ti en un momento en el que necesitabas casi, no exactamente, pero casi al doble de la edad de ese momento en el que pasaste por esto, el volver a traerlo y para que pudieras transitar ese duelo. Tal cual. Tal cual. Y fíjate vos que esta canción que yo la tenía en esa época, te estoy hablando del 89, 1989, se usaba mucho cassette, así que yo ese tema lo tenía grabado en varios cassettes, pero es así, con el dolor, con la emoción, con el duelo, con todo, quedó clausurado porque yo escuchaba ese tema y era una cosa que no paraba de llorar y la angustia que no la podía controlar, pero claro, era un duelo que yo estaba transitando. Y al no tener herramientas, no saber cómo gestionar, y mi esposo que me decía, bueno, no hablemos más de esto si nos ponemos re mal. Entonces yo me callaba y me callaba y es lo que podíamos hacer. Y sin embargo lo traje, lo trabajé y me encanta, lo escucho y está todo bien, está bárbaro el tema, me encanta, pero no me provoca eso, Claro, ¿no? lo Fue resignificaste al usarlo como una totalmente, plataforma para liberar la emoción. totalmente, porque de ese tema describe el dolor profundo de una madre que transita ese momento de duelo cuando pierde, bueno, yo entiendo que es un no nacido, pero también es un niño que alcanza a nacer y puede morir enseguida, ¿no? Cuando te describe la canción de los pechos llenos de leche y amor, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Es fuertísima la canción, pero es muy profunda. Y esa para mí el teatro fue la puerta de entrada para empezar a trabajar con emociones. Porque yo a partir de ahí empecé a hacer otras cosas, qué sé yo, hacía el arte de vivir, que hacía cursos de respiración, que te conectás con el presente, que liberás emociones. Después es como que fue mi puertita de entrada. Lejos estaba de la bioexistencia consciente, que yo entro hace 3 años a la bioexistencia consciente. Eh, pero está Pero fíjate que es un proceso muy lógico claro, porque en algunos casos este dolor que es tan fuerte tiene que ser manejado de a capas, ¿no? Y con lo que la persona que esté enfrente esté dispuesta a liberar y a
trabajar. Fíjate que tú en muchos casos habías estado ya en años de psicoanálisis y no habías podido expresar el dolor. Entonces, en No. muchos casos no necesitamos una terapia como tal de hablar, sino de ir liberando las emociones de la manera en la que el consultante se vaya sintiendo cómodo de liberar las emociones. Y eso te permite ir escalando para llegar a un proceso en el cual ya las liberas de una forma mucho más profunda. Y las personas que están viendo este vivo es porque posiblemente han transitado por muchas de estas otras metodologías y se encuentran listas ya para hacer este paso un poquito más profundo y más allá de liberar la emoción, ya como ocurre cuando llegamos a Humano Puente y cuando nos conectamos con esta Yo emoción. cuando hice terapia, que hice psicoanálisis, hice 3 años de psicoanálisis, a nosotros nos sugerían ya en tercer año, antes de ingresar al tercer año de la carrera de psicopedagogía, eh, que hiciéramos terapia. Es como nos sugiere Pablo o la corriente que vos, que el que vaya, la corriente que elija para trabajar, Práctica, sí, claro. Ujú. siempre le van a sugerir, hagan ustedes, porque no sé, yo sí, no, yo no haría, digamos, no me atendería en decodificación, en bioexistencia, en bioneuromoción, lo que sea, si la persona que me va a atender a mí no lo está haciendo para ella, ¿no? No lo encuentro lógica. Y fíjate vos que yo empecé con terapia antes, inclusive, porque fallece mi papá. Entonces la muerte de mi papá es así, después que pasó 5 o 6 meses, estaba en un estado que no, emocionalmente mal, ahí empecé a trabajar. Trabajé mucho la muerte, mi lugar en mi clan, la familia, un montón de cosas, pero ese tema no. Pero no es que no salió, no sé, no sé decirte, porque tampoco me acuerdo. Me hizo muy bien a mí la terapia, Ujú. porque podías hablar, todas esas cosas, pero ese tema del no nacido no salió. Y para mí, ya te digo, ese año con este grupo fue, este, fue muy, muy lindo. Fue como un despertar un montón de otras cosas para mí, desde lo artístico, de permitirme, de soltarme, de volver a ser esa, no te voy a decir adolescente, pero viste que desprejuiciada, en el sentido de que no estar atento de la mirada del otro, me había sacado ese mote. Y fíjate que contradictorio suena aparentemente porque es pararte en un escenario a estar expuesta a la mirada del otro y solo en este punto es en el cual tú te permites que no te importe. O sea, me expongo y no me importa la mirada del otro porque acá lo estoy haciendo es por mí, ¿no? Exacto. Bueno, ahí hay otro punto, mira, vos justo tocaste, porque toda esa carrera, hola Marce, nos saluda Marce, toda esa carrera que yo hice perfecta, finalicé como directora de una escuela reconocida, todo lo que vos quieras. Eh, Todo eso era perfecto para el formato que tenía que ser y funcionaban las cosas así porque yo era rigurosa así. Bueno, colon irritable, gastritis, bueno, ahí comencé con las cervicales. eh, Ah, tienes cervicales, ah, por supuesto, no puedo estar enfrente de otra persona, yo también. Mm, o problemas. sea, el tema de la comunicación, imagínate vos el tema de la comunicación. Callé 18 años un dolor, ¿no? Sí, ¡Qué burbuja! qué fuerte. Por eso te digo que, bueno, hice 3 años de teatro, después al otro año hicimos una obra de, este, no me acuerdo cómo
¿cómo se llamaba? Algo del bosque, que era más infantil, de niños, muy divertida. Y ya después el otro año, no me acuerdo cómo se llamaba la obra, que no la presentamos, porque, bueno, yo en ese entonces ya estaba jubilada, viajaba mucho, acá donde estaba mi mamá, y al otro año creo que ya me terminé viniendo a vivir acá Entre Ríos, de donde yo soy. Entonces, y ya acá no me dieron ganas de seguir teatro. Es como que fue perfecto, por eso te digo, es la puertita de entrada que yo necesité o me creé para animarme, ¿no? Porque de última siempre era la joda, lo que sea, en un contexto muy cerrado, pero que nadie me vea, ¿no? Un poco la puerta de entrada a ti misma y la puerta de salida de ti misma hacia el mundo. Totalmente. Qué, qué hermoso. Y eh, no sé si esto ya lo explicaste bien o no lo entendí yo mucho. La obra que hiciste de las estaciones del alma, ¿tenía algún guión específico o era Eh, esto que dices tú de que cada persona crea su personaje? Mira, las estaciones del alma representan las 4 estaciones del año. Ujú. Entonces está la tristeza, entonces yo representé el invierno, algo frío, triste, el otoño, la primavera, algo alegre, y el verano también. Bueno, no me acuerdo específicamente qué, pero bien marcadas las estaciones. Yo representaba el invierno juntos con otros que también habían elegido temas o algo que les representaba algo de la vida. Fíjate vos lo interesante de esto, que trabajar, el director, un genio, ¿qué quiere que te diga? Marcos, ya le dije en algún momento que vea porque iba a hablar sobre el tema y agradecerle nuevamente, porque mirá que cada uno llevaron, cada temas diferentes y fuertes, otros muy divertidos. Y fue armónico, porque estábamos todos representados con un color y representábamos la estación. Y ese tema que nosotros elegíamos no es que recitábamos toda la canción, era un párrafo. No me acuerdo yo mi párrafo, eran 4 renglones, pero el que yo me trababa era la parte final que decía, es mejor marcharnos los 3 que quedarnos 2, como que nos vayamos los 3, ¿no? Sí. Y vos sabés que cuando yo tenía que decir eso, ya nos terminábamos riendo porque me salían mal las palabras. Viste que nosotros vemos El eh, inconsciente se comunica con estos errores sí. totalmente, en psicología pasa lo mismo, es lo mismo, ¿no? Y yo veía acá que decía, estamos pensando el marchar los 3. Y yo ese marchar los 3 no me salía. Me enredaba la sílaba, me salía que hasta era gracioso. ¿Y en su momento lo pudiste ver o eso lo estás viendo No, ahora en retrospectiva del yo todo? no, lo veo ahora. Total. No. Yo decía, pero no, capaz que me pongo nerviosa, no. Y pensaba. O sea, era algo, había que sacarle la emoción a la letra, ¿me explico? Y yo tenía que, vos relatás eso. Claudia Romina Ronconi, mirá, de Entre Ríos. Ah, otra entrerriana acá, mirá qué lindo. Y vos sabés que mi escena fue muy fuerte. Nadie sabía de lo que yo hablaba, Ujú. pero por ejemplo fue mi esposo, fue mi hermana, y todos coincidieron que
Por eso el inconsciente colectivo como toca a todos. Se impactaron, porque yo estoy de espalda al público y éramos 12, 14 personas. Cuando vos actuabas, llegabas al centro, es como que era tan hermoso. Yo lamento no tener fotos, pero en esa época lo que se hacía era filmar. No se sacaban fotos. O bueno, no, al menos yo no las tengo. Y vengo con mi amiga de la realidad, y bueno, ella representaba la canción Amanda, viene con un paraguas y ella me cubre con el paraguas. Y con la luz que viene del universo, ponele vos, pero era del techo, ilumina, yo me acuesto y me abro de piernas en la situación de parir. Pero no fue algo grotesco, para nada. Yo estaba con un sin mangas, no sé cómo se llama eso, tipo jumper violeta y con calzas abajo, calzas largas. Sí. Y la iluminación, y bueno, yo tenía que, mientras venía caminando que me cubría, ella decía su relato y yo decía lo mío, ¿me entendés? Pero fue toda una escena que fue impactante. Y bueno, los que fueron a ver o los que comentaban de todos los, a Marcos también, todo estuvo perfecto, pero como que fue tan claro el haber perdido el bebé, ¿no? Fue muy movilizante. Y fíjate que una de las cosas que hemos conversado ya varias veces acá con lo del teatro es que el teatro termina volviéndose una constelación para las Ah, personas que están en el público también. Porque es que esa resonancia que hay en estas personas en el público es la resonancia con ese dolor que tú estás expresando. Son personas que muy posiblemente en su historia han transitado por un proceso así y se conectan profundamente con la emoción. Y es ese poder sanar colectivamente a través de esta obra de teatro, que lo que estás haciendo tú, de traer esta emoción, de traer estos dolores del pasado, tiene una importancia grandísima para aquellas personas que están en el público y que se permiten llorar o que se permiten sentir la emoción en su cuerpo, ¿sí? Pasarse esa emoción por el cuerpo, como decimos, no desde una parte lógica y sin embargo, ¿cómo sana el abrir la puerta a que esa emoción vuelva y resurja, ¿no? tal Y cual. claro, el paso más allá, que es meterle conciencia y entender de dónde viene esto, nos termina de dar un broche impresionante, pero cómo ya estos pasos que estaban dando tú estaban tan orientados a sanarte y sanar este universo de personas que tenías alrededor, estas personas que te creaste perfectas para ser tú. Perfecta, perfecta, porque hoy yo le puedo dar este sentido porque tengo una mirada más bioexistente, ¿no? En ese entonces era la casualidad, mira, justo que pasó esto, justo que, justo no, ah, sí, mira, qué casualidad. Como ahí está Andrea también, cuando yo estaba pasando la consulta, qué casualidad que vengo a aportarte a vos porque escucho el vivo que hiciste con Andrea, que hablan del teatro y que me encantó ahí cómo lo representaron. Este, es un poco también hablaron de Riorixin, coincido con eso. Claro, porque Riorixins finalmente es una adaptación muy única que le da la bioexistencia a la base de lo que son las terapias en constelaciones. Lo que pasa es que Riorixins es algo que termina siendo privado entre el consultante y el consultor. Y una obra de teatro, como pueden ser las constelaciones grupales, es algo que une a muchas personas a través de una emoción o de un mismo dolor o de la historia de un personaje, ¿no? Se necesita como tal que haya el grupo, no se necesita. Si lo miramos nuevamente desde la mirada de la existencia, el otro no está más allá que para representar un papel que necesitamos que representen para nosotros o nuestra creación. Pero si lo miramos desde la 3D,
es una unión a través de una emoción colectiva y que se está haciendo a través de como esta sanación en grupo. Y de alguna manera, por eso yo te hice referencia a la primera reunión que tuvimos nosotros en el teatro. No nos conocíamos. Yo fui con dos de mis amigas. La llevé yo, le digo yo, vamos. Si no les gusta, bueno, no lo hacemos más, no vamos, qué sé yo. Pero a ver de qué se trata. Siempre con esta mirada creativa y divertida del tema. Pero la primera, claro, es cuando vos no te permitís ver tus dolores y empezás a ver los dolores de los otros. Los de los otros, Entonces, totalmente. wow, mirá la experiencia de fulana, wow, mirá la experiencia de... Y fue todo perfecto, porque fue todo creación, ¿no? Y bueno, yo creo que las personas que hemos ido o van al teatro, eh, es un grupo de personas que van por ese fin y las une esas emociones que necesitan trabajar, expresar o de alguna forma, como vos bien lo describiste hoy, es abrir también la puerta al público para que de alguna manera vayan sanando sus dolores. No sé si se hace de manera consciente, pero No, de la manera inconsciente, porque yo te puedo dar fe que esa primera reunión fue perfecta. y es que te creaste el grupo perfecto. Todos estaban de una u otra forma reflejándote esos dolores de duelos que estaban en proceso. Y el tuyo como tal estaba ahí un poco escondido, no estaba en proceso, pero verlos abre la puerta Claro, para iniciar un proceso inconsciente del duelo. Y es lo mismo que tú estabas haciendo por las personas que fueron a verte. Es como que se abre la puerta para que la emoción empiece a fluir y ahí y está. empieza a haber este proceso inconsciente de transitar el duelo y tú no sabes si después de eso la persona decidió empezar a indagar un poco más en él o ella misma y ver, bueno, de pronto quiero entender un poquito más de las emociones que estoy sintiendo, como pudo ser para ti. O sea, eso no lo sabemos, pero eh, bueno. eh, pero totalmente. Fíjate vos que es una posibilidad que uno tiene y bueno, yo ya lo he comentado varias veces, inclusive cuando yo llego a Mano Puente, no llego porque me estaba pasando algo y bueno, necesito ayuda o a ver, quiero resolver esto. Lo mismo me pasó ahí. Mi vida estaba resuelta, tenía la jubilación, los chicos bien, mi hija estudiando en Buenos Aires, toda la vida resuelta, ¿no? Ujú. Lo que pasa. Y fíjate vos que cuando yo ingreso a Humano Puente, ¿cuál fue mi puerta de entrada? Mi no nacido. Ah, mira, qué Por hermoso. Esa puerta que se empezó a abrir unos años más atrás en el teatro. unos años, en el 2010, 2011, hace 3 años creo, a partir del teatro empecé a hacer un montón de cosas. Hice Kabbalah, hice sanación angelical, símbolos de luz, un montón de cosas, pero todo para afuera o sí, para mí también, pero no es esto que hacemos nosotros. Todo sirve, pero bueno, cada uno elige. Y fíjate vos que una de las chicas que a mí, una amiga, me dice, ¿vos no escuchaste hablar a Pablo Almazán? No, yo no tengo ni idea quién es. Yo había escuchado de Eric Orbera algunos videos, pero en algunas cosas no alcanzaba a entenderle, Ujú. porque también uno se protege, ¿no? Eh, y bueno, charlando así, ella ya estaba reembalada, creo que ya estaba haciendo Apertura 1.
Y me dice, no, está buenísimo, empecé a escuchar estos videos y fíjate vos que el que me comparte es el del no nacido. Y ahí fue que lo escucho a Pablo, Ujú. con esos videitos de 10 minutos que hacía. Yo Sí. creo que tiene 2 o 3 videitos. Me encantó. Yo estaba haciendo Kabbalah en ese entonces. Y en Kabbalah había una de las chicas que es consultora de Humano Puente. Y muchas consultoras. No de Humano Puente, pero de otras. Y ahí empecé con el ritual, o sea, la conexión del teatro y cómo terminé de cerrar desde la bioexistencia, siempre me unió a mí el no nacido. Y yo tengo un hermano gemelar que no nació. Mm. O ¿Y sea, esto lo descubriste en el proceso, en tu proceso no, de no, existencia, no, o lo no, no. sabías desde antes? Mira, eso, me acabo de dar cuenta ahora que lo descubro porque mi mamá me lo cuenta al año siguiente que hice esa obra. Claro, ya abriste la puerta. Yo ya le abrí la puerta y ahí mi mamá, estando en mi casa, me dice, Patri, vos sabés que yo siempre tuve la duda de que capaz que vos venías con otro. Y cuando ella me dijo, Patri, vos tenías la duda, ahí me cerró un montón de cosas. Por ejemplo, el sentirme siempre sola, que algo me faltaba. Y ser, digamos, estar en un grupo de personas, ser aceptada, querida, con familia, amigos, eh, pero sentirme así sola. Yo dije, ay, y bueno, después de eso, yo digo, a ella me cuenta y ahí me trae, fíjate vos cómo es todo el inconsciente, cómo vos abrís la puertita que el teatro la abrió, me llevó a una memoria con mi papá, que yo, adolescente, le discutía todo porque yo me paraba en seco con mi papá. Y yo no me acuerdo qué pasó, pero él me dijo algo que nunca entendí, no le pregunté más, pero acá le encontré sentido. Él me dice, vos no tenés idea lo que nosotros hicimos para que vos nacieras. Y yo ahí le dije a mi mamá, ¿y vos estuviste en reposo? Sí, porque perdía mucho. Y que el ginecólogo le dijo, haceme acordar, porque yo nací en el 65, no existía nada. Acordar que cuando vayas a tener el bebé, haceme acordar este momento. Y mi mamá nunca le preguntó nada, pero ella ya sentía eso, si no, ¿por qué me lo va a decir? Y ya lo único lo de papá, que realmente le costó, y que hice constelación. Y ahí se confirmó. Y bueno, ya se llama Javier, porque le puse el nombre. Hice todo cuando yo ingreso digamos, a meterme en el mundo de la bioexistencia, que en ese momento era de codificación bioemocional. Eh, Ahí ya hicimos entierros del mío, del no nacido, le pusimos el nombre Luz, el de mi hermano Javier y otro que después de mí, antes de mis hermanas, que hay 8 años de diferencia, también mi mamá perdió una bebé, le pusimos Victoria. Así que imagínate vos cómo se abre y se acomoda la nueva información. Por eso siempre digo, a veces no es que uno tenga que saber todo. Vos empezás a abrir puertas y empieza a caer Empiezan a información. salir, claro, porque estás dando, primero estás tomando una acción en la 3D hacia algo que de pronto te está generando toda esta sanación y en este momento no comprendes y muchas personas pasan por la vida dando estas acciones y estos pasos y empiezan a reacomodarse cosas en su realidad, pero esta herramienta que tenemos de poder ir hacia atrás y analizar, claro, ahora yo entiendo, esta puerta me abrió esto y luego llegó esto y luego esto y tener como esta conciencia de ya entiendo de dónde viene este dolor que yo experimenté, mi mamá lo pasó, mi abuela lo pasó,
todas estas cosas son las que este tipo o este proceso de consultas empiezan a darte. Este poder profundizar, este poder entender qué es lo que has estado sanando de forma inconsciente a través de todos estos pasos que has dado y cómo estos movimientos tienen todo el sentido del mundo. Totalmente, me encanta. Y me encanta haberme dado cuenta en este preciso instante que mamá me lo pone ahí. Vos venís de, digamos, compartiendo nido los primeros meses con otro hermano y yo hice reprogramación de útero y lo vi. Cuando me tocó, lo vi ahí. Entonces Claro. es maravilloso porque nunca me contó mi mamá antes. Nunca hizo un comentario de nada. Y no, porque estaba todo bloqueado y cerrado. Hasta que uno empieza a sanar. Mi puerta de entrada fue el teatro. Te lo confirmo, no me había dado cuenta. Te lo puedo confirmar ahora. O sea, me di cuenta después que hicimos la charla Claro. y vi, pero lo puedo hacer consciente, digamos, que fue la puerta de entrada. Y Y es algo muy interesante y es que en estos vivos nos hemos podido ir dando cuenta de cómo estas vías creativas tienden a abrir el paso hacia las emociones que están ahí adentro, no solamente de la persona y que no ha podido expresar durante su vida, sino de la niña interior que de pronto se quedó sin decir tantas cosas y de la madre, abuela, ancestros, cómo es una conexión súper directa con este mundo emocional y ya nos permite a nosotros empezar a tomar diferentes pasos para empezar a sanar de forma más consciente, ¿no? Y tu historia es hermosísima, Patti, porque, y gracias por abrir tu corazón para contarnos, porque qué importante que es que las personas que están acá viéndolo y que las personas que lo van a ver después puedan entender cómo eh, estas profesiones creativas o estos hobbies creativos, algo que, a lo que de pronto no le dan como la importancia, puede llegar a tener tanta importancia en la vida de una persona y de las personas que resuenan con esta, digamos, una persona, un músico interpretando una obra y todo el auditorio se emociona profundamente porque todos están uniéndose a esa emoción que produce la y canción. toda, Tu obra, claro, todo. cada canción. Fíjate vos que dentro de esta obra, que fueron las estaciones del alma, cada una presentó un tema diferente, porque tenía que ser algo que les representara algo. Nunca dijeron la tristeza, el dolor, la furia. Uno representó la ira. Vos imaginate, ¿no? Y representó la ira. Wow. Realmente fue bárbaro. Y, y lo, y lo lindo de esto, o lo que yo rescato de todo esto, en la bioexistencia consciente entramos en un camino en que empezamos a descubrir cosas que ni sabíamos que esto encajaba con esto, ¿no? Porque vos cuando vas al médico, no sé, te duele la garganta, ya te imaginás que es porque tomaste frío, porque hiciste esto, pi, pi, pi. En mi caso, yo para entrar a consulta, tuve que pensar qué síntoma voy a trabajar, porque me parecía que yo estaba bien. Y no es que estaba mal, pero estoy fantástica. Porque empezás a descubrir otro universo que convive con vos. A descubrirte, en realidad es a descubrirte. Es claro. Por eso, un universo que convive, claro, soy yo, tal cual. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos. Yo me había acostumbrado
hacerme todos los años la laringoscopía. Ujú. Me había acostumbrado a que mientras hacía la carrera de psicopedagogía, teniendo a mis hijos, mi marido y trabajando, tenía que ir todos los días a cursar la carrera y a rendir los finales antes de venirnos de vacaciones. Yo terminaba de rendir, nos subíamos todo al auto, nos veníamos acá, 3.000 kilómetros de distancia, y llegaba, vomitaba, pim, pim, pim. No, tenés una gastritis, y claro, esto que hablábamos del control, ¿no? Mm. Tiene que ser perfecto. ¿Y para qué? Ese cuerpo gritándote por todas las formas Por posibles. todas las formas. Colon irritable. No me permitía nada, ¿me entendés? Y fue todo perfecto. No, o sea que fue necesario porque yo aprendí tantas cosas y descubrí tantas cosas en la bioexistencia. Pero bueno, de alguna manera también animarlos a que no se pierdan este proceso, este abordaje que es tan maravilloso. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para sanar, para conocerte, para transformar tu vida, para esto, para conocerte de verdad, desde dónde tomas las decisiones que crees que estás tomando de forma consciente, Pero desde dónde escoges una profesión, una pareja, inclusive qué vas a comer. O sea, hay todo, tanta información que no conoces de ti mismo y que es un proceso maravilloso porque yo siento que en la medida en la que empiezas a trabajar en ti y a conocer quién eres de verdad, es como si te empezaras a enamorar profundamente de este ser que eres, con todo lo que, todas tus identidades, con todo lo que eres, ¿no? qué maravilla. Bueno, y hablando de esto, yo de que soy consultora, bueno, cuando tuve el vivo con Pablo le contaba, 57 años tenía, y yo abracé esto como, no sé, con una pasión, no, es algo que, mira, me jubilé joven, viajé, hice esto, un montón de cosas. No es que tenga problemas económicos, pero esto me apasiona y lo hago y me dedico a esto y es como que hubiera vuelto en una nueva etapa de mi vida. Y es maravilloso eso. Yo cumplí hace poquito 60 años. Se ríen porque yo digo mis primeros 60 años. Pero lo siento así. Cuando yo me fui al sur, a mis 20 años, me fui muy apasionada, con otros códigos, porque se ve que mi característica es sac, sac. Pero acá, Estaban guiando, o sea, estabas siendo guiada por un montón de pedidos que eh, necesitaban que fueras a hacer tenés eso. que ser docente como mi mamá, ser directora como mi mamá no pudo ser, hacer el teatro como mi mamá no pudo hacer, música no hice, pero me encanta la música. Ujú. Pero bueno, me casé con mi esposo, con mi novio, que actual esposo, que es profesor de música, y todos los días toca el Claro, piano, y te me entiendo. encanta la música. O sea, fui Todo. cumpliendo todos los mandatos no mandatos, sino, digamos, esas cosas que quedaron inconclusas de mamá. Lo siento así, pero esto es mío, porque para mi mamá no hubiera sido aprobado, porque yo como no estoy en la religión y todas esas cosas, porque nunca también estuve para otro lado, es como que, bueno, esto lo hago por mí. Sí, Andrea, ella dice, Andrea siente lo mismo, Sí. la Andre.
Muy Sí, yo también, pues aquí estamos las que tenemos que estar conversando, total, total. viendo. Alejandro también, Villaseca nos manda saludos por ahí. No quiero tocar Sí, la ahí pantalla. estoy leyéndolos en estos momentos. Andrea saluda, Marcela dice poder ver la escena desde afuera, claro. Claro, Hola, pues maravillosas, Patri y Juanita. Ay, qué gusto tenerlos a todos por acá viendo y compartiendo este ratito de conciencia, genealogía. Natalia nos dice que hermoso, muchas gracias, mi mamá. Todos los que se están uniendo, hermosísimo. Es un renacer la bioexistencia. Eso justo estaba pensando, André, estaba a punto de decirlo. Es como todos los días te mueres un poquito, mueren ciertas versiones de ti y renaces a otras nuevas que son como mucho más, no sé cómo expresarlo, mucho más empoderadas. Como que ujú, las versiones que no eran empoderadas van quedándose atrás porque en su momento fueron súper importantes para nosotros, pero ya no son necesarias. Y en claro. este proceso tenemos un renacer todos los días hacia versiones que son mucho más nuestras. Creo que lo tienen que experimentar Toma para realmente acción. saberlo. Yo mañana me voy a Buenos Aires en el auto, cosas que antes yo no hacía con la bioexistencia. Me iba en el colectivo, si no me llevaban, chao, listo. Sí, ahí me quedé y no hago. Y no, es No, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo aprendí y descubrí y me permití. Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Venís? No hay problema, voy. No depender de otro en nada. Pero así. esto te lleva, lo podés hacer cuando te empezás a reconocer y empezás a comprender quién sos vos, fuera de esas identidades. Porque yo Así es. tuve muchos años sosteniendo otras identidades. No reniego, agradezco. Y mis células aprendieron eso, pero ya no, 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 yo estoy fascinada, estoy Y, fascinada, sin y que miedo, es claro, ¿me entendés? Sin miedo. Me vienen a buscar a veces, viste, lo que charlábamos, ay, no, yo tengo que hacer esto, y que quiero hacer este tallercito, esta charla o esta publicación. Siempre lo están buscando. sí. Porque el día que no nos busque nadie vamos a estar en otro plano, que tampoco tengo problema, pero no tengo ganas todavía de irme. Claro, ¿no? Y que finalmente estas identidades nos han traído, o sea, nos han traído hasta acá. Y que cuando vienen a buscarnos, vienen para que podamos verlas desde otra perspectiva, desde esta nueva Totalmente. realidad que somos. Y esto va a seguir cambiando a lo largo de la vida, en la medida en la que sigamos trabajando en nosotros hasta el día en el Sí, que ya el alma diga, bueno, hasta aquí ya, llegamos en esta oportunidad ya está. Sí. y volveremos. Fíjate vos que yo acá tengo mi consultorio y ahí en la repisa tengo la foto de mi bautismo. Está mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi tío, mi abuela. Son mis ancestros que también buscando no me acuerdo qué, aparece esa foto. Yo digo, no, esto es para ahora. Los honro y siempre los miro y digo, mirá el cielo que estoy siendo. ¿Y, y cuántos cielos puede ser a la misma vez, ¿no? Y totalmente, todos los cielos a la misma vez. Y cómo se van abriendo caminos, qué lindo. No sé cómo Hermoso. va el Pati, tiempo, Juan. sí, quería primero agradecerte enormemente por haber aceptado la invitación. Creo que este vivo estuvo hermosísimo, todo lo que nos compartiste y lo que pudimos ver que nos permite esta profesión creativa como puerta a la sanación profunda. Así no te estés dando cuenta en estos momentos. Es una puerta. Todo en la vida puede ser una puerta. Y quería pedirte que por favor, si quieres darle un mensaje a las personas que pronto tienen su pequeño tránsito por el teatro de la forma en la que lo haces tú como un hobby o están pensando en hacerlo y no se animan,
tú, desde tu experiencia, desde lo que has vivido tú con el teatro, ¿qué les dirías a estas personas desde tu perspectiva en bioexistencia consciente, como consultora, profundizando? Yo lo que les diría es que se animen a dar ese paso, iniciar teatro, no importa en el teatro que sea, no busquen irse a otro lugar, empiecen donde está, siempre hay grupos de teatro en las localidades donde uno vive. Vívanlo y permítanse abrir esa puertita que les permita sacar esa emoción que necesitan en ese momento. El teatro uno a veces cree que va a leer y representar un personaje y nada más, pero donde ustedes vayan va a ser perfecto para ustedes, siempre que lo hagan con amor, con cariño, con responsabilidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, inicien y permítanse jugar el juego, este juego que es la vida, porque en definitiva, nosotros cuando elegimos esta experiencia, vinimos a transitar como que fuera una obra de teatro y necesitamos actores principales y secundarios. Pero esa obra tiene un título y el título de esa obra es seguramente lo que hoy a vos te está preocupando en este momento en tu vida. Sea una enfermedad tuya, sea una enfermedad de un familiar, de tus hijos, sea una economía que no la tenés plena, un trabajo que vas fastidioso que no querés estar. Ese es el teatro de la vida. Y este teatro que podés experimentar te va a dar herramientas para que empieces a conocerte un poco más. Para mí ha sido maravilloso. Y si, mira, acá Andrea dice el síntoma. Mira qué síntoma trabajé yo, el no nacido. Gracias, Andrea, por este aporte. Sí, ese es síntoma, totalmente. Es así. Así, Bueno, Patri, animarse, es maravilloso. hermosísimo. Y para aquellas personas que están oyendo este vivo y dicen, wow, resueno muchísimo con la forma de hablar de Patri, su historia, lo que pudo entender de esto, y me gustaría de pronto iniciar un proceso de consultas con ella, ¿en qué o cuál sería la mejor forma de ponerse en contacto contigo? Y en mi cuenta de Instagram, @patri_decobioemocional, que tal vez la pongas Ahí vos, está. ahí, ahí me contactan, porque ahí ya tengo, me hacen mensaje, me mandan mensaje, en mi bio tengo el link donde está el WhatsApp, formulario, consulta y lo que quieran. Así que bienvenido sea y el que tenga ganas de hacer este recorrido es maravilloso. Y Es bueno, maravilloso. Andrea, mira, la estaba viendo Andrea, te dije Andrea. Juanita, muchísimas gracias, realmente me sentí súper cómoda en tu espacio, así que agradecida que sigan estos vivos tan lindos. Y si, no sé si lo guardás, Claro, si guardás, poneme como colaboradora, así yo lo claro puedo compartir con mis redes. que Gracias, sí. Andrea. Andrea, nos vemos el viernes. Con algunos nos vamos a ver el viernes porque vamos a la presentación. Es una fiesta. Yo sé, de la distancia los estaré acompañando y mandándoles abrazo virtual a todos Mañana nos vamos a ver en el PAC en el de puesto en clase de economía. economía. Y bueno, a todos los que se unieron y a todos los que lo van a ver después, disfrútenlo. Un abrazo virtual a todos también. Y Patri, nuevamente a ti, muchísimas gracias por Muy, venir a este hermoso episodio de Sanando a través de mi creación, el teatro. sí, la Un abrazo. verdad que tomé conciencia de que salen más cosas de las que estaba pensando. Muy bien. Qué bueno. Esa es la idea, ¿no? Estos ¿Sí? ratitos de conciencia. Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao. Gracias.